El otoño de 2019 fue inusualmente cálido. Abby Rose acababa de aceptar un trabajo en el Portland City Hospital y estaba entusiasmada, a pesar de su exigente horario en la planta de pediatría. A sus 30 años por fin había conseguido el puesto de sus sueños e iba a dedicarse a su carrera sin pensar demasiado en su vida personal. Ese jueves estaba en el turno de mañana. Era un día ajetreado. La temporada de resfriados estaba en pleno apogeo y los padres, ansiosos, traían a los niños con fiebre y tos. Hacia la hora de comer, a Abby le dolía la cabeza, así que decidió ir a una pequeña cafetería al otro lado de la calle del hospital, donde hacían un café excelente. La cafetería estaba inusualmente vacía. Abby pidió un espresso doble y un sándwich cuando oyó que alguien detrás de ella murmuraba una suave burla. Al volverse, vio a un hombre que intentaba sin éxito quitarse una mancha de café de la camisa blanca. «Tengo toallitas húmedas», se ofreció Abby, sacando un paquete de su bolso. Siempre las llevaba consigo, una costumbre pediátrica. «Gracias, pero me temo que eso ya no servirá de nada», sonrió el hombre. «Tengo una reunión importante dentro de una hora, tendré que pasar por casa para cambiarme. Entonces le sugiero que se limpie la mancha con agua con gas». Abby sacó una botella de la máquina y se la tendió al desconocido. «Soy Abby». Nate Marshall», volvió a sonreír, y unas finas líneas se esparcieron por las comisuras de sus ojos. «¿Trabajas en el hospital? ¿Cómo lo has adivinado? Lo pone en la etiqueta con tu nombre». Nate señaló con la cabeza la tarjeta de identificación que Abby había olvidado quitarse. Se pusieron a hablar. Nate resultó ser el jefe de ventas de Premium Motors y tenía mucha prisa por reunirse con un cliente importante, pero le pidió el número de teléfono de Abby antes de marcharse. La primera cita tuvo lugar una semana después. Nate la llevó a un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad. Abby agradeció la elección del lugar, sin patetismo ni polvo en los ojos, pero con alma y una cocina excelente. Hablaron hasta casi medianoche. Nate habló de su infancia en un pequeño pueblo de Idaho, de cómo se trasladó a Portland en busca de una vida mejor. Abby compartió anécdotas de su consulta médica. A la primera cita siguió una segunda, y luego una tercera. Nate demostró ser atento y cariñoso. Enviaba café a Abby al hospital cuando tenía turno de noche, la recogía después de las guardias y la llevaba a desayunar. Una vez incluso organizó un pequeño espectáculo para los jóvenes pacientes de la planta de pediatría con animadores invitados. En invierno prácticamente vivían juntos. A Abby le gustaba la franqueza de Nate, su capacidad para encontrar un lenguaje común con diferentes personas y su actitud fácil ante la vida. A su lado se sentía protegida y por fin podía relajarse tras duros turnos. Su primer desacuerdo serio fue antes de Navidad. Nate insistió en que Abby fuera con él a conocer a sus padres, y ella no podía cancelar su turno porque el hospital tenía poco personal. Llevaban un par de días sin hablarse hasta que Nate se presentó en su lugar de trabajo con un enorme ramo de flores y billetes para ir a Idaho el Día de Acción de Gracias del año siguiente. «Eres imposible», sonrió entonces Abby. «Lo sé, pero me quieres igual», le guiñó un ojo. Fue en ese momento cuando Abby se dio cuenta de que estaba enamorada. Enamorada de su sonrisa con arrugas alrededor de los ojos, de su capacidad para convertir cualquier disgusto en un chiste, de la forma en que recordaba el café favorito de todos sus compañeros del departamento. Nunca había imaginado que este flechazo la llevaría a tales consecuencias. Por ahora, solo eran felices juntos, haciendo planes para el futuro y disfrutando de cada día. Nate seguía sorprendiéndola con pequeñas sorpresas, y Abby estaba aprendiendo a ser un poco más espontánea. Parecía que este idilio iba a durar para siempre. Nate le propuso matrimonio un martes de lo más normal, sin músicos,
fuegos artificiales ni multitudes de curiosos. Solo ellos dos en el sofá del piso de Abby, después de su turno de 24 horas. Ella estaba medio tumbada con la cabeza en su regazo, y él, distraído, le revolvía el pelo y le hablaba de un cliente raro del concesionario de coches. De repente, dejó de hablar a medias y preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Abby no se dio cuenta inmediatamente de que hablaba en serio. Se levantó y le miró a la cara. Solo entonces se dio cuenta de lo tensos que tenía los hombros y de lo nervioso que jugueteaba con la caja del anillo. Sí, respondió ella con sencillez. El anillo era como a ella le gustaba, una fina banda de oro con un pequeño diamante. Nada lujoso, todo muy elegante y sencillo. Abby se preguntaba a menudo cómo había adivinado Nate sus gustos, aunque nunca habían hablado de joyas. Decidieron no posponer la boda. Abby no quería una celebración fastuosa, y Nate pensó que era mejor gastar el dinero en una luna de miel que en un evento pomposo. Firmaron en el ayuntamiento una mañana de abril, en la que Portland estaba empapada de cerezos en flor. Solo los más allegados asistieron a la ceremonia. Los padres de Nate volaron desde Idaho, y por parte de Abby estaban su hermana mayor Lisa y su marido. La madre de Abby no había vivido para ver ese día desde hacía solo 2 años, y su hija sintió su ausencia con intensidad mientras se preparaba para la ceremonia. Su padre llevaba mucho tiempo viviendo en Europa con su segunda familia y solo le había enviado una tarjeta de cumpleaños. Después de la firma, cenaron en el mismo restaurante italiano donde había sido su primera cita. El dueño, que ya conocía bien a la pareja, había hecho todo lo posible. Las mesas estaban literalmente a reventar. Abby llevaba un sencillo vestido blanco por debajo de la rodilla y en el pelo unos ramitos de cerezo en flor. Nate la miraba de vez en cuando al otro lado de la mesa y sonreía tan feliz que a ella se le encogió el corazón. Pasaron la luna de miel viajando por el norte de Italia. Durante 15 días deambularon por las callejuelas, comieron pasta en pequeñas trattorías, bebieron vino en terrazas y engordaron rápidamente con la comida italiana. Nate resultó ser un viajero increíble. Tenía un don para encontrar lugares que no aparecían en las guías. Cuando volvieron a casa, empezaron a instalarse en la casita que habían comprado poco antes de la boda en los suburbios de Portland. El barrio era tranquilo, verde y con buenos colegios cerca, ideal para una futura familia. Abby seguía trabajando en el hospital, Nate seguía vendiendo coches en el concesionario, y su vida fluía tranquila y sin sobresaltos. Los fines de semana solían estar ocupados con la casa, pintando las paredes, arreglando el jardín, eligiendo los muebles. Nate era sorprendentemente habilidoso. Hacía muchas cosas él mismo, sin llamar aún manitas. También inició la tradición de organizar experimentos culinarios para Abby los domingos. No todos tenían éxito, pero ella apreciaba los intentos. Hablaban a menudo de tener hijos, pero decidieron esperar por ahora. Abby quería conseguir primero un puesto como jefa de departamento, y Nate estaba pensando en montar su propio negocio. Además, les gustaba su vida juntos, viajes espontáneos de fin de semana, largos desayunos en la cama, tardes viendo telenovelas. Poco a poco se iban acostumbrando el uno al otro, aprendiendo a ceder en las pequeñas cosas y a defender las importantes. Abby se dio cuenta de que Nate odiaba que dejara tazas de café por toda la casa. Había aceptado que ella llamara de vez en cuando al hospital en mitad de la noche. Su primer año de matrimonio estuvo lleno de descubrimientos sobre el otro. Por ejemplo, Abby se enteró de que Nate habla dormido, a veces con frases perfectamente coherentes, y él descubrió su costumbre de cantar en la ducha, exclusivamente viejas baladas de rock. Entre semana, sus horarios no coincidían. Ella trabajaba por turnos y él tenía un día normal de oficina. Pero intentaban cenar juntos todas las noches que podían. Se contaban lo que habían hecho el día anterior y compartían sus planes.
Nate siempre escuchaba atentamente las historias de Abby sobre los pequeños pacientes, aunque ella sospechaba que él no entendía ni la mitad de los términos médicos. Parecían haber encontrado su propio ritmo de vida, tranquilo, cómodo, con el justo equilibrio entre trabajo y descanso. Tal vez su matrimonio pareciera demasiado corriente desde fuera, pero a ellos les bastaba. Al menos eso pensaba Abby. Entre semana, Abby se despertaba a las 5:30. Nate solía seguir durmiendo y ella procuraba prepararse en silencio para no despertar a su marido. El hospital empezaba a trabajar a las 7, pero a Abby le gustaba llegar pronto para revisar historiales, discutir casos difíciles con los compañeros y tomar café en la tranquilidad de la sala de residentes. Trabajar en el servicio de pediatría exigía no solo profesionalidad, sino también un trato especial con los pacientes jóvenes. Abby era capaz de encontrar un lenguaje común incluso con los niños más caprichosos. En su despacho siempre había lápices y papel para dibujar, y en el bolsillo de la bata, piruletas para los pacientes valientes. Nate llegaba al concesionario a las 9. Premium Motors se especializaba en marcas de coches caros y había que tratar a cada cliente individualmente. A Nate se le daba muy bien. Era capaz de hacer que la gente se sintiera a gusto, de encontrar un enfoque para el cliente más quisquilloso. Sus jefes le apreciaban por sus constantes ventas. Por las tardes, si Abby no estaba de servicio, se reunían en casa. Hacían la cena, casi siempre juntos, y se convirtió en un ritual. Nate bromeaba diciendo que, después de un día hablando con clientes, necesitaba terapia culinaria. Abby hablaba de los pacientes, a veces consultando casos complicados. Nate, aunque lejos de la medicina, tenía una forma de ver una situación desde un ángulo inesperado. Los fines de semana los pasaban de distintas maneras. A veces salían por la ciudad, al cine o a pequeños restaurantes que Nate siempre conseguía encontrar. A veces Abby tenía que ir al hospital. Las enfermedades infantiles no reconocían los fines de semana. Nate era comprensivo, aunque a veces se quejaba de que sus pacientes la vieran más a menudo que a él. En su tiempo libre, Abby leía revistas médicas o estudiaba para su próxima evaluación. Se estaba planteando seriamente un puesto como jefa de departamento, pero eso exigía estar al día de las últimas investigaciones y técnicas. Nate solía estar en el garaje en esos momentos, restaurando una vieja moto que había comprado en alguna ocasión. Su casa se iba amueblando poco a poco con pequeñas cosas que la hacían acogedora. Fotos de sus viajes aparecían en las paredes y flores en los alféizares de las ventanas, que Abby mantenía vivas a pesar de su apretada agenda. El garaje de Nate era un auténtico rincón de hombres con herramientas y piezas de repuesto. Rutina, así llamaban los americanos a la vida cotidiana. Pero la rutina tenía su encanto. A Abby le gustaba que por las mañanas Nate le dejara notas con divertidos deseos de que tuviera un buen día. Apreciaba que siempre planchara sus camisas de una determinada manera. Era una manía suya. Entre semana, sus horarios no solían coincidir. Cuando Abby tenía turno de noche, llegaba a casa justo cuando Nate se iba a trabajar. Se dejaban mensajes en la nevera, una especie de tradición familiar. A veces solo una carita sonriente, a veces un poema hecho con letras magnéticas. A los dos les iba bien en el trabajo. Abby se había ganado la reputación de doctora atenta y competente. A menudo le derivaban pacientes difíciles y estaba orgullosa de la confianza de sus colegas. Nate cumplía sistemáticamente los objetivos de ventas y su foto había aparecido más de una vez en el tablón de honor del salón. Su situación económica era estable, sin lujos, pero lo bastante cómoda para la clase media. Podían permitirse cenas regulares en restaurantes, pequeños viajes los fines de semana, comprar electrodomésticos nuevos para la casa. Abby incluso había empezado a ahorrar para tener su propia consulta. Así fueron pasando los días. Los días de trabajo eran sustituidos por fines de semana. Las estaciones se sustituían unas a otras.
Su vida seguía su curso y, desde fuera, todo parecía próspero. Visitaban regularmente a los padres de Nate en Idaho, se mantenían en contacto con sus amigos y hacían planes para el futuro. Tal vez, en algún momento, esta rutina acompasada empezó a resultar demasiado anodina, pero Abby estaba demasiado ocupada trabajando y creciendo profesionalmente como para darse cuenta de los primeros indicios de que algo le pasaba a Nate. Sus retrasos en el trabajo eran cada vez más frecuentes, sus conversaciones durante la cena cada vez más cortas. Sin embargo, lo atribuyó al cansancio normal y al estrés laboral. Los cambios en el comportamiento de Nate habían empezado tan gradualmente que Abby no les había prestado mucha atención al principio. Al principio empezó a quedarse hasta tarde más a menudo después del trabajo. Él lo explicaba por las reuniones con clientes. En el negocio del automóvil es habitual tener que adaptarse a los horarios de clientes muy ocupados. Entonces Abby se dio cuenta de que cada vez consultaba más a menudo el teléfono, con una especie de prisa nerviosa. En cuanto se acercó, Nate bloqueó inmediatamente la pantalla. A su mirada interrogante, él respondía: «Solo cosas del trabajo». Nunca le había ocultado un mensaje. Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Abby se dio cuenta de que el alijo que compartían en el armario de la cocina había perdido algo de peso. Ambos sacaban dinero de allí de vez en cuando para pequeños gastos, pero siempre se advertían mutuamente. Esta vez, Nate no dijo nada. «Cariño, ¿has cogido dinero de tu taquilla?», preguntó durante el desayuno. «Ah, sí, quería darte una sorpresa este fin de semana», respondió sin levantar los ojos del teléfono. El fin de semana llegó y pasó. No hubo sorpresa. Abby decidió no pensar en ello. No se sabía qué motivos podía tener el hombre. En aquel momento tenía una paciente difícil, una niña con una forma rara de anemia, y Abby solía quedarse hasta tarde en el hospital, investigando casos similares en la literatura médica. Quizá por eso no se había dado cuenta inmediatamente de que Nate llegaba a casa cada vez más tarde, a veces pasada la medianoche. Olía a cigarrillo, aunque había dejado de fumar antes de casarse. Cuando le preguntaron por ello, lo descartó porque el cliente había estado fumando como una locomotora todo el día, así que lo había absorbido. Pero el olor volvía una y otra vez. En algún momento Abby se dio cuenta de que cada vez cenaban menos juntos. A Nate se le iba el tiempo, merendaba con los clientes o simplemente decía que no tenía hambre. Sus conversaciones nocturnas eran cada vez más breves. Ahora rara vez le preguntaba por su trabajo y hablaba del suyo de mala gana y de forma rebuscada. El teléfono de Nate siempre estaba boca abajo. Nunca lo había hecho. Ambos se sentían cómodos con la intimidad del otro y no tenían nada que ocultar. Abby se sorprendió a sí misma queriendo coger el teléfono y ver qué era tan importante, pero se contuvo cada vez. Sería un abuso de confianza. Aquella noche, cuando vio por casualidad el extracto de su tarjeta de crédito conjunta, algo en su interior se estremeció. Varias retiradas importantes de efectivo en varios cajeros de la ciudad y a una hora en la que Nate debía estar trabajando. Intentó recordar si él le había hablado de alguna compra importante, pero no le vino nada a la mente. Una mañana encontró en el bolsillo de su chaqueta una extraña tarjeta con el logotipo del casino Lucky Horseshoe, un rectángulo de cartón liso con un dibujo ornamentado en el reverso. Abby la hizo girar en sus manos y la devolvió a su sitio. Después de todo, Nate podría tener clientes relacionados con el casino, pero la tarjeta la mantenía alerta. Esa noche, preguntó casualmente: «Oye, este casino es Lucky Horseshoe, creo. ¿Está lejos del centro?». Nate se quedó paralizado un segundo y luego se encogió de hombros. «No tengo ni idea». «¿Por qué?». «Oh, nada. Un paciente trabaja allí como croupier. Me contó algunas historias divertidas». «Ah, ya veo». Se relajó visiblemente y cambió de tema. Esa misma tarde, Abby buscó el casino en Google. Estaba a una hora de la ciudad.
no tan lejos, pero definitivamente no de camino al trabajo de Nate. Sus fines de semana también habían cambiado. A Nate se le ocurrían cada vez más razones para ir solo a algún sitio. Había una reunión con un posible cliente o algún asunto urgente en el concesionario. Abby notó mentalmente que antes el concesionario no abría los fines de semana, pero no dijo nada en voz alta. En las raras tardes en las que seguían juntos en casa, Nate parecía distraído y un poco inquieto. Dejaba de hablar durante largos periodos de tiempo en mitad de una conversación, se quedaba mirando fijamente a un punto y luego se levantaba de un salto y empezaba a pasearse por la habitación. Cuando le preguntaban, decía, «No pasa nada, solo estoy cansado». Abby notó que su sueño empeoraba. A veces se despertaba en mitad de la noche y lo veía sentado en la oscuridad con su teléfono, calculando frenéticamente algo en la calculadora. Por las mañanas siempre decía que era algo relacionado con el trabajo, cálculos para clientes, tramitación de préstamos. Una vez no se presentó en casa de sus padres por acción de gracias, a pesar de que habían volado a Portland. Dijo que estaba enfermo. Abby fue sola y se pasó toda la tarde inventando explicaciones para su ausencia, mirando la cara de preocupación de su suegra. Había un extraño ritual en su casa. Todas las mañanas, a primera hora, Nate cogía su portátil y consultaba alguna página web. Abby vislumbraba números, gráficos, algunas tablas. Cuando ella se acercaba, él siempre cerraba la tapa del portátil con más prisa de la necesaria. La primera llamada de un acreedor desconocido sorprendió a Abby en plena faena. La voz de una mujer preguntaba cómo podía ponerse en contacto con Nate Marshall por un pago atrasado. Abby se sorprendió. Solo tenían pagos de la casa y siempre los habían hecho a tiempo. «Debe de ser un error», dijo, y anotó el número de teléfono de la persona que llamaba. Esa noche le preguntó a Nate por la llamada. Él se limitó a decir que era un error, que ya lo resolvería mañana, pero algo en su voz la hizo desconfiar. Hablaba demasiado deprisa, demasiado a la ligera, como si quisiera cerrar el tema rápidamente. Una semana después llegó una carta del banco. Abby la abrió despreocupadamente. Nunca compartían la correspondencia, la cogía el primero que revisaba el buzón. Un aviso de pago atrasado de una tarjeta de crédito que ella no sabía que existía. «Es una tarjeta de trabajo», explicó Nate. «El salón la emitió para gastos de representación. Se me olvidó avisarte». Pero cuando le preguntó a su colega el nombre del banco, resultó que el salón trabajaba con una entidad financiera totalmente distinta. Su cuenta conjunta empezó a desaparecer, al principio de forma imperceptible. Un par de cientos por aquí, un par de cientos por allá. Luego, cada vez más rápido. Nate siempre encontraba una explicación, un gasto inesperado del coche, la necesidad de ayudar a un amigo, alguna inversión en un proyecto prometedor. Para su aniversario de boda, le regaló una pulsera muy cara. Abby se emocionó hasta que encontró por casualidad el recibo. La joya había sido comprada a crédito. «¿Por qué?», le preguntó. «Teníamos ahorros». «Quería hacer un regalo especial», sonrió él. «No te preocupes, he pensado en todo». Pero la preocupación iba en aumento. Abby empezó a notar que su tarjeta de crédito era rechazada en las tiendas cada vez con más frecuencia. Nate dijo que era un fallo del sistema, un problema técnico, que el banco había prometido arreglarlo. Las mentiras eran cada vez más evidentes y ridículas. Un día no se presentó a una cena importante con sus colegas, alegando un viaje de negocios urgente. Al día siguiente, ella vio por casualidad su coche en el aparcamiento del centro comercial. Empezó a faltar a los pagos de la casa. La primera vez, lo atribuyó a un retraso en su sueldo. La segunda vez, a un problema con una transferencia. La tercera vez, se limitó a decir que lo solucionaría y que no se preocupara. Las llamadas de los acreedores aumentaron. Al parecer, Nate había dejado de atender sus llamadas. Cada vez que ella le transmitía sus mensajes,
Él inventaba una nueva excusa. Es un malentendido. Ya he arreglado una reestructuración. Han confundido las fechas. Se arreglará mañana. Ella encontraba extraños recibos en sus bolsillos, impresiones de algunas transferencias, notas con números. Cuando ella preguntaba, él siempre tenía una explicación preparada, pero cada vez eran menos plausibles. Una mañana llamaron del banco para decirles que su casa podría ser embargada por una hipoteca vencida. Abby se quedó estupefacta. Ella se aseguraba personalmente de que su parte del pago llegara siempre a tiempo. Resultó que Nate había pedido a escondidas un segundo préstamo sobre la casa. Es temporal, le aseguró. Solo una pequeña dificultad financiera. Se acerca un gran negocio y lo pagaré todo. Pero no había ningún gran negocio. Tampoco todos esos clientes con los que supuestamente había viajado para reunirse. Abby llamó al concesionario de coches y se enteró de que las ventas de Nate se habían reducido a un goteo. Empezó a pedir prestado a sus amigos. Abby se enteró cuando una amiga la llamó y le preguntó con cautela si estaban bien. Nate llevaba 3 meses sin pagar su deuda. Cada conversación sobre dinero se convertía en un elaborado equilibrio verbal. Nate esquivaba las respuestas directas, cambiaba de tema, prometía explicarlo todo más tarde. A veces se ponía agresivo, acusándola de desconfianza y mezquindad. Su calificación crediticia estaba cayendo en picado. Abby lo descubrió cuando le denegaron un préstamo para comprar nuevo equipo médico para una clínica que pensaba abrir. Ella siempre había sido cuidadosa con el dinero, pero sus finanzas conjuntas estaban irremediablemente arruinadas. Una noche encontró entre sus papeles una carta del casino exigiendo el pago de una deuda. La cantidad era astronómica. Nate juró que era falsa, que alguien intentaba chantajearles. Parecía tan convincente que por un momento ella casi se lo creyó. La mentira se había convertido en parte de su vida cotidiana. Se escondía en las breves conversaciones telefónicas que Nate mantenía en susurros en el baño. Acechaba en sus repentinos viajes de negocios y en sus tardíos regresos a casa. Había vivido de interminables promesas de que las cosas mejorarían pronto. Aquella mañana de martes no fue diferente de otras 100. Abby se preparaba para ir a trabajar. Nate hurgaba en su portátil. Parecía inusualmente tranquilo, incluso pacífico, por primera vez en meses. «Me voy a pescar este fin de semana», dijo durante el desayuno, untando su tostada con mantequilla. «A tomar el aire, a pensar las cosas». Abby enarcó las cejas, sorprendida. A Nate nunca le había gustado pescar. En todos los años que llevaban casados, solo había ido al lago con sus colegas un par de veces, y eso más bien por compañía. «¿Con quién vas?» «Solo. Quiero estar tranquilo». Iba a preguntar algo más, pero sonó el teléfono. Una llamada del hospital. Un paciente urgente. Tras una rápida despedida, Abby se fue a trabajar. Había sido un día ajetreado. Una serie de pacientes, una consulta, una operación urgente de un bebé. Esa noche llegó tarde a casa. Nate estaba sentado en el salón, hojeando unos papeles. Al verla, los dobló rápidamente en una carpeta. «¿Vas a cenar?», preguntó Abby, mirando en la nevera. «Ya he merendado. Escucha». Hizo una pausa. «Siento todo esto, por las deudas, por las mentiras. Te lo compensaré, te lo prometo». Había algo extraño en su voz. ¿Sinceridad? ¿Remordimiento? Abby no podía entenderlo. Estaba harta de sus promesas. «Hablemos mañana», dijo ella. «Me estoy cayendo de pie». Por la noche, se despertó por un ruido. Nate caminaba por la casa moviendo algo, abriendo y cerrando cajones. Respondió a su pregunta somnolienta diciendo que buscaba una vieja caña de pescar. Quería prepararse para ir a pescar antes. Por la mañana, cuando ella se despertó, él ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Te quiero. Perdona por todo». Y una firma. «Solo
En. Abby arrugó la nota. ¿Cuántas veces había oído esa disculpa? ¿Cuántas veces le había prometido que la compensaría? Nada de eso importaba ya. El día siguió como siempre. Pacientes, procedimientos, rellenar historiales. Por la tarde se quedó hasta tarde en el trabajo. Tenía que terminar sus informes. Su teléfono estaba en silencio, sin llamadas de Nate. El silencio la recibió en casa. En el contestador había un mensaje de su madre preguntando cómo estaba. Abby no se molestó en devolver la llamada. Se dio cuenta de que algunas de las pertenencias de Nate habían desaparecido. Su chaqueta de cuero favorita, el reloj caro que le había regalado las navidades pasadas, pero la mayor parte de su ropa seguía en su armario, como si fuera a volver. Su despacho estaba perfectamente ordenado, algo inusual en Nate. Todos los papeles bien doblados, los cajones de la mesa vacíos, solo en la papelera había restos de algunos documentos. La foto de su boda aún colgaba de la pared. Parecían tan felices, tan seguros del futuro. Abby se quedó mirando la foto largo rato, luego apagó la luz y se fue a la cama. No podía dormir por la noche. Daba vueltas en la cama escuchando los ruidos de la casa. El goteo del agua, el tic-tac del reloj, el ruido de la nevera, sonidos ordinarios y cotidianos que aquella noche parecían especialmente fuertes. Por la mañana soñó con Nate. Estaba de pie junto al lago con una caña de pescar, diciendo algo, pero ella no podía entender las palabras. Cuando se despertó, no recordaba si era un sueño o un recuerdo. Fue a trabajar antes de lo habitual. En la sala de residentes, vacía, se sentó largo rato a tomar un café frío, mirando por la ventana la ciudad despierta. Comenzaba un nuevo día, el último en el que aún se consideraba la esposa de Nate Marshall. Nate había llegado a Crater Lake por la mañana temprano. Había elegido un día entre semana a propósito, menos testigos. Aparcó su camioneta en el aparcamiento de grava junto al muelle y descargó tranquilamente su equipo. Sus movimientos eran tranquilos y seguros. Llevaba días practicándolos. Un cuidador de edad avanzada se aburría en el alquiler de embarcaciones. Nate mostró su carné, rellenó un cuaderno de bitácora y pagó en efectivo. No le temblaron las manos. Había estado practicando para mantener la compostura frente al espejo. Lo principal era no hacer aspavientos, no llamar la atención. «La pesca no es muy buena hoy», le dijo el portero con buen humor, entregándole un chaleco salvavidas. «Y el tiempo está empeorando». «No pasa nada, no tengo prisa». Nate esbozó una sonrisa. Cargó el equipo en el pequeño bote de aluminio. Un termo de café, una silla plegable, una caja de cebo, todo como debía estar. La cartera que iba a Water en el bolsillo del chaleco contenía su carné de conducir, algunos billetes pequeños y una breve nota para Abby. El motor arrancó a la primera. Nate dirigió lentamente la embarcación fuera de la cala, manteniendo el rumbo hacia la costa lejana. El viento arreciaba, pero eso era aún mejor. El mal tiempo hacía más creíble su desaparición. En medio del lago apagó el motor. Sacó de su mochila una muda de ropa, documentos a nombre de David Brooks, un teléfono con una nueva tarjeta SIM. Lo metió todo en una bolsa impermeable. Durante la siguiente media hora, creó metódicamente signos de lucha. Volcó la silla, desparramó los bártulos, arañó el costado del barco. Se quitó el anillo de boda, dudó un segundo en mirarlo y luego lo guardó en la cartera. Cuando todo estuvo listo, Nate se puso el traje de neopreno que había guardado. Lo había traído con antelación, escondido entre los arbustos de la costa en una mochila impermeable. Comprobó el ligero aqualung, suficiente para 20 minutos de buceo. Las olas ya sacudían el barco. Nate echó un último vistazo a su alrededor. La orilla apenas era visible en la niebla. Las condiciones eran perfectas. Puso el motor a baja potencia, dirigió la embarcación hacia la orilla y se metió en el agua. El frío penetraba incluso a través de su traje de neopreno. Nate se sumergió más. La corriente era más débil aquí. Había calculado bien el tiempo.
A media milla río abajo le esperaba el coche. Bajo el agua, los sonidos se volvieron amortiguados e irreales. Nate nadó lentamente, tratando de conservar el aire. En algún lugar río arriba, su camioneta estaba aparcada y la barca vacía se acercaba a la orilla. La búsqueda comenzaría en unas horas, pero no era allí donde buscarían. Cuando por fin llegó a una cala aislada, estaba oscureciendo. Se cambió de ropa, escondió el traje de neopreno y el escafandra autónoma en un escondite preparado de antemano. En el maletero del Honda había una bolsa con dinero en efectivo y documentos nuevos. Nate arrancó el motor. Eran 8 horas de viaje hasta la frontera canadiense. Ahora empezaba una nueva vida. Los socorristas locales fueron los primeros en llegar al lago. El cuidador les había llamado cuando oscureció, y la barca aún no había regresado. A la luz de los reflectores, la encontraron en la orilla más alejada, vacía, con los aparejos desparramados y signos de lucha a bordo. A medianoche se puso en marcha una operación de búsqueda en toda regla. Llegaron la policía del condado, otro equipo de rescate y voluntarios locales. La zona del lago se dividió en sectores. Se peinó la orilla con linternas, pero con tanta oscuridad era inútil. Al amanecer, los buzos se unieron a la búsqueda. Abby llegó justo cuando preparaban el equipo. Los observó en silencio, envuelta en su chaqueta mientras la mañana se volvía fría. Señora Marshall, el sheriff Donovan, un hombre mayor de rostro cansado, se acercó a ella. Tenemos que hacerle unas preguntas. Una formalidad, pero... Ella respondió mecánicamente. No, su marido rara vez había ido a pescar. Sí, últimamente había estado deprimido por problemas económicos. No, nunca se habló de suicidio. Mientras tanto, los buzos inspeccionaban metódicamente el fondo. La visibilidad era escasa y la corriente fuerte. Trabajaban en parejas, agarrados a una cuerda guía. A la hora de comer, llegó un equipo de filmación de una cadena de televisión local. Una reportera con una brillante chaqueta amarilla intentó entrevistar a Abby, pero el sheriff la apartó cortésmente. Llegaron los padres de Nate. Su madre lloraba y su padre guardaba un hosco silencio. Se instalaron en la tienda de los socorristas, saliendo de vez en cuando para mirar el lago, como si tuvieran la esperanza de ver a su hijo sano y salvo. Los buzos rotaban cada 2 horas. En la superficie levantaron basura diversa, latas viejas, trozos de alambre, restos de redes. No había ningún cuerpo. Al atardecer del segundo día se amplió la búsqueda. Las patrulleras examinaron toda la zona acuática del lago. Quinólogos con perros trabajaron en la orilla. Uno de los perros tomó un rastro de la camioneta, pero lo perdió junto al agua. Los investigadores entrevistaron a testigos. Un cuidador describió con detalle el aspecto y el comportamiento de Nate. Una camarera de un restaurante de carretera recordó que parecía distraído. El empleado de la gasolinera estaba seguro de haberlo visto, pero no recordaba los detalles. Al tercer día trajeron un equipo especial, un sonar para buscar objetos en el fondo. Abby estaba sentada en el coche de rescate, mirando la pantalla del monitor. Allí flotaban sombras borrosas que parecían extrañas criaturas marinas. Se había convocado una rueda de prensa. El sheriff leyó un árido informe. Se había examinado el lugar de los hechos, se había interrogado a los testigos y la búsqueda continuaba. Los periodistas hicieron preguntas, pero las respuestas fueron vagas. Al final de la semana, la búsqueda empezó a relajarse. Los buzos examinaron todos los posibles lugares por los que podría haber sido arrastrado el cuerpo. Se peinó la costa varias veces. Incluso los perros de servicio se cansaron y perdieron interés. El sheriff Donovan llamó a Abby a comisaría. Su despacho olía a café y a papeles viejos. Pasó un buen rato explicándole las corrientes, el lecho del lago y cómo a menudo nunca se encuentran los cuerpos de los desaparecidos. El informe policial era breve. Se sospechaba que la causa de la muerte había sido un accidente acuático. No se encontró ningún cadáver. El caso sigue abierto.
La camioneta de Nate fue remolcada al depósito. Sus pertenencias se metieron en cajas de cartón y se devolvieron a su familia. Los equipos de rescate plegaron la tienda y se llevaron el equipo. El lago volvió a su vida normal. De vez en cuando acudían pescadores, que atracaban en el viejo embarcadero, donde seguía de guardia un anciano cuidador. Les contaba la historia del pescador desaparecido, les enseñaba dónde se había encontrado la barca vacía. Abby no volvió a acercarse al lago, pero a veces, por la noche, soñaba con aguas oscuras y se despertaba sintiendo que se ahogaba. En los archivos de la policía, el expediente de Nate Marshall estaba cubierto de polvo. Otra historia sin resolver, de las que abundan en todos los abrevaderos de provincias. La pila de sobres sobre el escritorio crecía día a día. Cartas de bancos, compañías de seguros, entidades de crédito. Abby abría metódicamente cada uno de ellos, ordenando los documentos en carpetas, tratando de poner orden en el caos financiero que Nate había dejado tras de sí. El teléfono sonaba sin cesar. Al principio eran amables empleados del banco recordándole pagos atrasados. Luego fueron sustituidos por las voces más insistentes de las agencias de cobro. Abby desconectó el teléfono fijo y cambió el móvil, pero de algún modo también lo encontraron. Cada día traía nuevos descubrimientos. Una tarjeta de crédito que no sabía que existía. Las joyas empeñadas por su madre, que creía a buen recaudo en una caja fuerte. Recibos de casas de empeño, contratos de préstamo con algunas financieras dudosas. En el banco donde compartían cuenta, le enseñaron los extractos del último año, grandes retiradas de efectivo, extrañas transferencias a cuentas desconocidas. El director sacudió la cabeza con simpatía y le explicó que su calificación crediticia era pésima. Una mañana descubrió que no podía pagar la gasolina con su tarjeta. Todas las cuentas habían sido bloqueadas. El banco había iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria. En el trabajo la citaron en el departamento de contabilidad. Había llegado una orden de ejecución para retener parte de su sueldo. Los cobradores se volvieron cada vez más insistentes. Llamaron a sus compañeros del hospital, a sus vecinos, a los padres de Nate. Un día los sorprendió delante de su casa. Dos hombres corpulentos con trajes oscuros a juego. No la amenazaron, solo se quedaron mirándola aparcar el coche. Había tenido que vender el coche. El viejo Ford de Nate había ido a parar a manos de los acreedores y su Honda se había ido por casi nada para cerrar las deudas más candentes. Ahora cogía el autobús para ir al trabajo, intentando ignorar las miradas compasivas de los conocidos. Había que poner la casa en venta. Los pagos de la hipoteca se estaban comiendo casi todo su sueldo. El agente inmobiliario dijo algo sobre el mal momento del mercado inmobiliario, sobre la caída de los precios, pero Abby no escuchó. Empaquetó metódicamente sus pertenencias, clasificándolas en ID y Reale. Los padres de Nate habían intentado ayudar, le habían ofrecido dinero, pero ella se había negado. Eran sus problemas, o, mejor dicho, los problemas de su marido, los que se habían convertido en su herencia. Por la noche se despertaba de pesadillas en las que se ahogaba en un mar de papeles con sellos rojos de enviado. Durante el día intentaba mantener la compostura. El trabajo requiere concentración. Los pacientes no necesitan un médico con manos temblorosas. Pero las deudas no eran lo peor. Una tarde llamaron a la puerta personas que no tenían nada que ver con bancos ni agencias de cobro. No se presentaron. Solo entregaron un sobre con cifras, la cantidad que Nate debía a unas personas muy serias. Sus voces tranquilas y sus sonrisas amables le produjeron escalofríos. Abby empezó a buscar un piso más barato, en un barrio peor, pero asequible. Las cajas de pertenencias se amontonaban en el salón como lápidas de su vida anterior. Encontró su foto de boda en una de ellas y se quedó mirando a Nate sonriente durante un buen rato, intentando averiguar cuándo exactamente había empezado a convertirse en un extraño. Abby rara vez iba al River Mall.
Estaba en la otra punta de la ciudad, pero aquel jueves necesitaba comprar un regalo para un joven paciente que por fin se estaba recuperando de una operación importante, y aquel era el lugar donde estaba la rara tienda de peluches. El día estaba nublado y había pocos clientes. Abby caminó despacio por la primera planta, mirando los escaparates. Últimamente no había salido mucho de compras, ni por dinero ni por ganas, pero hoy necesitaba distraerse de las interminables llamadas de cobradores y cartas amenazadoras. Eligió un gracioso elefante morado con grandes orejas, pagó y salió de la tienda. La cafetería de enfrente olía a bollería recién horneada y Abby decidió tomarse un café. Era la primera vez en mucho tiempo que podía permitirse sentarse en una cafetería. Se sentó en una mesa junto a la ventana y observó a los escasos transeúntes. Una pareja de ancianos cogidos de la mano, una madre con 2 niños cargados de bolsas, un joven con traje de negocios que se dirigía a algún sitio con un maletín. Gente corriente, un día corriente, y entonces lo vio. Nate estaba sentado en la cafetería frente a ella. Llevaba una camisa clara y pantalones oscuros, un estilo de oficina desconocido para él. Llevaba el pelo corto y una barba incipiente en la cara. Vivo, sano, nada que ver con un ahogado. A su lado estaba sentada una mujer joven, rubia, con un vestido elegante. Hablaba animadamente, y Nate escuchaba con aquella media sonrisa que tanto le había gustado a Abby en otro tiempo. Luego se inclinó y besó a su compañera, de la forma fácil y familiar en que se besa a un ser querido. La taza que Abby tenía en las manos tembló y unas gotas de café cayeron sobre la mesa. Vio cómo Nate se reía de algo, se arreglaba el pelo con un gesto familiar, sacaba el teléfono y marcaba algo rápidamente. En un momento dado, levantó la vista y se quedó inmóvil. Sus miradas se cruzaron en el pasillo acristalado entre los cafés. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro, luego de miedo, después algo parecido a la vergüenza. Se sacudió como si quisiera levantarse, pero permaneció sentado. Su compañero le preguntó algo, mirando preocupado su rostro repentinamente pálido. Nate sacudió la cabeza, intentando sonreír, pero la sonrisa le salió torcida, antinatural. Abby terminó su café lentamente, mirándolo directamente. Podía ver lo nervioso que estaba, cómo sus dedos frotaban la servilleta, cómo intentaba fingir que no se había dado cuenta de su presencia. La compañera de Nate se volvió, siguiendo su mirada, pero para ella Abby no era más que una extraña en la mesa. Después de pagar, Abby se levantó y se dirigió a la salida. Al pasar junto a su mesa, dudó un segundo. Nate se revolvió en su silla, evitando su mirada. Olía a una colonia desconocida. Su compañera le sonrió, una sonrisa educada a un desconocido. En su dedo anular brillaba un anillo. No era una alianza, solo una hermosa joya con una piedra. Al salir del centro comercial, Abby entró en su coche. La bolsa con el elefante de peluche estaba en el asiento del copiloto. Sacó el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de cobradores. En algún lugar, en una cafetería, estaba su marido, oficialmente muerto hacía 6 meses, vivo, sano, construyendo una nueva vida con otra mujer. Y ella se quedaba con sus deudas, con las amenazas de los acreedores, con su vida arruinada. Por el retrovisor, vio a Nate salir del centro comercial. Miró a su alrededor, pero no reconoció su coche. El viejo Ford hacía tiempo que se había vendido. Abby arrancó el motor y salió del aparcamiento. En el semáforo, sacó la tarjeta de visita que le había dejado la gente seria hacía unos días. Un rectángulo blanco con un número de teléfono, sin nombre ni cargo. Era hora de ocuparse de su bad bushel. La tarjeta de visita llevaba una semana sobre la mesa de la cocina. El rectángulo blanco con números negros le llamaba la atención cada mañana mientras Abby se tomaba el café antes del trabajo. Recordó la mirada tranquila y ligeramente burlona del hombre que la había abandonado.
Tenemos intereses comunes, señora Marshall. Llámeme cuando esté lista para hablar de ellos. Algo había cambiado desde el encuentro en el centro comercial. La rabia acumulada durante todos aquellos meses se había convertido en fría determinación. Abby sacó todos los documentos relacionados con las deudas de Nate y los extendió sobre la mesa. Por la noche, llamó a su amiga Susan, que trabajaba como abogada. Llegó con una botella de vino y curiosidad profesional. Así que está vivo. Susan miró los papeles. ¿Y quieres vender sus deudas? Sí, hay gente dispuesta a comprarlas. ¿Coleccionistas? No exactamente. Abby recordó a un hombre corpulento con un traje caro, más bien acreedores privados. Susan frunció el ceño. Eso podría ser peligroso. Esa gente suele utilizar métodos de cobro no tan legales. Eso no me preocupa. Sí que te importa. Si no, no me habrías llamado para pedir consejo. Hablaron hasta medianoche. Susan le explicó los entresijos legales de la cesión de la deuda, los riesgos, las posibles consecuencias. Abby escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Al día siguiente se tomó el día libre en el trabajo y condujo hasta la oficina de una gran agencia de cobros. El vestíbulo la recibió con un zumbido de voces. Docenas de personas con auriculares llamaban metódicamente a los deudores. El director, un hombre joven de mirada tenaz, escuchó atentamente su historia. Podríamos recomprar parte de la deuda, dijo, pero no toda. La cantidad es demasiado grande y las perspectivas de cobro son poco halagüeñas. ¿Por qué escasas? Sé que está vivo. Demostrarlo no será fácil, y sin pruebas, levantó las manos. La siguiente parada fue el banco donde él y Nate habían compartido una cuenta una vez. El anciano empleado echó un largo vistazo al papeleo y luego negó con la cabeza. Por desgracia, el banco no se dedica a comprar deudas incobrables de particulares. Por la noche, abrió su portátil y empezó a buscar información sobre empresas de compra de deudas. Llamó, anotó las cifras, comparó las ofertas. Todas eran muy inferiores al importe de la deuda, entre 10 y 30 céntimos por dólar. El viernes se reunió con el representante de una pequeña sociedad de inversión. Ofrecía buenas condiciones, pero había algo en sus modales que resultaba alarmante. Demasiadas promesas, demasiada insistencia en firmar los papeles de inmediato. El sábado, cruzó la ciudad en coche hasta una oficina en la planta baja. Un guardia de seguridad la acompañó a la sala de reuniones, donde la esperaba un hombre de pelo gris y porte militar. La escuchó atentamente, miró el papeleo. Nosotros nos encargamos de estos casos, dijo. Pero tenemos nuestra propia forma de trabajar. Tienes que entender en qué te estás metiendo. Abby lo entendió. Había pasado una semana investigando sus opciones y había llegado a la conclusión de que las estructuras oficiales eran impotentes aquí. Lo que se necesitaba era gente que tuviera sus propios medios para encontrar a los deudores y hacerles pagar. En casa, volvió a sacar la tarjeta de visita con los números negros. Se sentó a la mesa y expuso todas las ofertas que había recibido a lo largo de la semana. Las de la tarjeta de visita eran las más favorables, 25 céntimos por dólar. Pero no se trataba solo del dinero. El domingo, condujo hasta el cementerio donde estaba el monumento a Nate. Se detuvo junto a la lápida gris, recordando su rostro en el centro comercial. Vivo, sonriente, despreocupado. Recordó a la mujer rubia que estaba a su lado, con el anillo nuevo en el dedo. Aquella tarde sacó el teléfono y marcó el número que figuraba en su tarjeta de visita. Le contestaron tras la primera señal. Señor Hoffman, soy Abby Marshall. Estoy lista para discutir su propuesta. La cita era mañana en una pequeña cafetería del distrito financiero. Abby colgó el teléfono y se sintió aliviada por primera vez en mucho tiempo. La decisión estaba tomada. El lunes por la mañana, reunió toda la documentación en una carpeta. También puso la foto impresa que había sacado a escondidas en el centro comercial, Nate
y su nueva novia en una mesa de la cafetería. Quizá a esa gente le vendría bien. En el trabajo, se tomó una semana libre por primera vez en 6 meses. Había mucho papeleo que hacer, reuniones que celebrar, detalles que discutir. Pero lo principal estaba hecho. Había encontrado la manera de poner su Keijou en buenas manos. El Bluebird Café estaba en el distrito financiero, entre los rascacielos de cristal. Abby llegó 15 minutos antes de lo previsto. Pidió un café, se sentó en una mesa del rincón y sacó una carpeta con documentos. Michael Hoffman se presentó exactamente a la hora acordada. Hoy vestía un traje gris claro y una camisa blanca como la nieve. Le seguían 2 hombres, un joven con un maletín de cuero y un hombre fornido que permanecía de pie en la entrada. «Buenos días, señora Marshall», se sentó Hoffman enfrente. El joven se acomodó a su lado, abrió el maletín y sacó un ordenador portátil. «Hemos preparado el papeleo», continuó Hoffman. «El contrato de cesión estándar, las escrituras de traspaso, el acuerdo de confidencialidad. Jeremy te lo enseñará todo enseguida». El joven giró el portátil hacia Abby. Ella leyó atentamente cada una de las cláusulas. La redacción era clara, sin lagunas legales. La cantidad era inesperadamente generosa. El 60% de la deuda total, pagadera en 3 días hábiles bancarios. Suficiente para cerrar todos los préstamos personales que había tenido que acumular a lo largo de los meses y empezar su vida de cero. «¿Por qué tanto?», preguntó sin rodeos. Hoffman sonrió. «Digamos que estamos muy interesados en este caso y agradecemos la cooperación». «¿Preguntas?». «Sí. ¿Qué pasará después de la firma?». «Ya no le concierne. Nosotros nos encargamos de todas las obligaciones de cobro. Usted recibe el dinero y se olvida de esta historia». Abby sacó su carpeta. «Aquí están todos los recibos originales, contratos, extractos bancarios y algunas cosas más». Puso una foto del centro comercial sobre la mesa. Hoffman le echó un vistazo y asintió. «Lo sabemos. Nuestra gente también lo vio. David Brooks es como se hace llamar ahora. Trabaja para una constructora, alquila un piso en las afueras, lleva una vida bastante acomodada. ¿Hace mucho que le seguís?». «El suficiente. No nos gusta precipitarnos». Jeremy le desdobló los papeles para que los firmara. Mientras ella leía, la camarera trajo más café. Hoffman bebió a pequeños sorbos, esperando pacientemente. «Aquí», Jeremy le indicó dónde firmar. «Y aquí, y en cada página, un párrafo». El bolígrafo dejó claras líneas azules. «Firma, firma, firma, firma». Con cada trazo, el peso del pasado se hacía más ligero. «El dinero se ingresará en su cuenta mañana por la mañana», dijo Hoffman, cogiendo los documentos. «Aquí tiene un recibo por los originales». «¿Eso es todo?». «Eso es todo. Ya no tienes nada que hacer con estas deudas. Ahora son nuestras». Jeremy reunió los papeles en un maletín. Hoffman terminó su café, se secó los labios con una servilleta. «Un consejo para el futuro, señora Marshall», dijo, poniéndose de pie. «Cambie su número de teléfono y su dirección de correo electrónico, por si acaso. ¿Podría intentar ponerse en contacto conmigo?». «Es poco probable que tenga esa oportunidad». Hoffman sonrió ligeramente. «Pero es mejor prevenir». Salieron tan ordenadamente como habían llegado. Jeremy con su maletín, el guardia silencioso, Hoffman sujetando la puerta. Abby permaneció sentada mirando la taza vacía. La cantidad que le habían ofrecido parecía irreal. Ya la estaba calculando mentalmente. Cerrar su tarjeta de crédito, pagar la deuda del coche, dar una entrada para su nuevo piso, y aún le quedaría suficiente para empezar a ahorrar para su propia consulta. Por la tarde revisó el correo. Había llegado la confirmación del registro del acuerdo de cesión. Seca redacción legal, sellos, firmas. Fin de la historia. A la mañana siguiente, el dinero llegó a su cuenta.
una gran suma de dinero que podría cambiar su vida. Cerró la banca electrónica y se fue a trabajar. Una semana después, cambió de número de teléfono y de buzón. 2 semanas después, encontró un bonito piso en un barrio de lujo. Empacó sus cosas sin llevarse nada que le recordara su vida pasada. Los papeles firmados en el café fueron el punto de inflexión. Ahora solo estaba ella, su trabajo, su nueva vida, y en algún lugar, en otra ciudad, un hombre llamado David Brooks aún no sabía que pronto entrarían en su vida personas muy serias con intenciones muy serias. A Nate, ahora conocido como David Brooks, le encantaba su nueva vida. Su trabajo en la empresa de construcción iba bien. Ascendió rápidamente al puesto de jefe de ventas. Su novia Melanie trabajaba como diseñadora de interiores y a menudo viajaban juntos a las reuniones con los clientes. El pasado parecía una pesadilla lejana que nunca volvería. Las primeras señales de alarma llegaron una semana después de encontrarse accidentalmente con Abby en el centro comercial. Primero, faltaba su mesa de café favorita, la misma en la que se había sentado con Melanie aquel día. El dueño de la cafetería se había encogido de hombros, diciendo que estaba cerrada por reformas y que pronto abriría en una nueva ubicación. Entonces se dio cuenta de que vigilaban su casa. Nada obvio, solo el mismo coche en el aparcamiento, extraños que casualmente estaban cerca. Las cosas empezaron a ponerse raras en el trabajo. De repente, los clientes se echaban atrás en acuerdos ya cerrados. El departamento de contabilidad retrasaba sus comisiones. Su jefe se volvió más frío y distante. Una mañana encontró un sobre en su mesa. Dentro había fotos suyas en diversos lugares de la ciudad, copias de documentos a nombre de Nate Marshall, extractos bancarios con un historial de impagos, y una breve nota. Tenemos que hablar. Intentó marcharse el mismo día. Empaquetó lo esencial, reservó un billete de avión, pero en el aeropuerto su tarjeta de repente dejó de funcionar. Todas sus cuentas estaban bloqueadas. En el taxi de camino a casa, repasa frenéticamente sus opciones. Podía intentar irse en autobús, tener algo de dinero, o pasar desapercibido en casa de un amigo durante un tiempo. O... El taxi se detuvo frente a su casa. Un hombre con un traje gris se sentó en un banco fuera de la entrada. «Buenas noches, señor Marshall», dijo, levantándose. «¿O prefiere al señor Brooks?» No había amenaza en su voz, solo la tranquila confianza de un hombre que sabe con certeza que su interlocutor no tiene a dónde hierre. «Me llamo Michael Hoffman. Represento a los nuevos propietarios de sus obligaciones. Le propongo discutir las condiciones de reembolso». La conversación fue breve. Hoffman nombró la cantidad. Era el doble de lo que Nate recordaba. Intereses, penalizaciones, multas por eludir los pagos. «Tienes una semana para empezar a pagar», dijo Hoffman poniéndose de pie. «De lo contrario nos veremos obligados a utilizar más argumentos persuasivos». Dejó una tarjeta de visita, la misma que una vez le había dado a Abby. Nate se quedó mirando el rectángulo blanco con números negros durante un buen rato. Esa tarde Melanie llamó. La habían ascendido y ahora trabajaría en otra ciudad. Sabía que no había sido un accidente, igual que no había sido un accidente el cierre de su bar favorito y la repentina cancelación del contrato con el gimnasio. Estaban destruyendo metódicamente su nueva vida, paso a paso, sin ruido, sin amenazas abiertas. Solo le cortaron el oxígeno, el trabajo, el ocio, las relaciones. 3 días más tarde fue despedido, formalmente por despido. Pero vio el mismo rectángulo blanco con números negros en la mesa de su jefe. Por la noche llamaron a la puerta. Un hombre corpulento con una cara poco impresionante se plantó en el umbral. «El tiempo apremia, señor Marshall», dijo. «El jefe se pregunta cuándo empezará a pagar». Al final de la semana, Nate se dio cuenta de que estaba acorralado. Su nueva identidad se desmoronaba como un castillo de naipes. Papeles a nombre de David Brooks aparecieron de repente con algunas CUSM,
tarjetas de crédito bloqueadas, cuentas embargadas. Intentó ponerse en contacto con el hombre que una vez le había ayudado a fingir su muerte. El teléfono no contestaba, la dirección era falsa. El viernes por la noche recibió una llamada en su piso. Hoffman habló con la misma calma. «Se acabó el tiempo, señor Marshall. Vamos a estar más activos mañana por la mañana. Le aconsejo que no complique las cosas». Nate se quedó sentado en la oscuridad, mirando la pantalla parpadeante del teléfono. En algún lugar de la ciudad, Abby vivía su vida, inconsciente de la venganza que había puesto en marcha con solo pasar sus deudas a las personas adecuadas. La pequeña clínica privada de Abby había abierto a principios de primavera. 3 despachos, una acogedora zona de recepción con un rincón para niños, equipos de última generación. Su sueño por fin se hacía realidad. Su jornada laboral empezaba a las 9. Abby llegaba un poco antes. Le encantaban esos momentos de tranquilidad por la mañana, cuando podía tomarse un café y mirar los historiales de los pacientes. La enfermera Rachel, contratada hacía un mes, ya estaba colocando las tarjetas y preparando las salas para las citas. El año pasó volando. Abby se mudó a un piso luminoso en un buen barrio y lo fue amueblando a su gusto. Se compró un Volvo usado pero fiable. Pagó todas sus deudas. Incluso empezó a ahorrar un poco para el futuro. Aquella mañana estaba revisando el correo cuando sonó el teléfono. Era Susan, su amiga abogada. «Pon las noticias», dijo sin preámbulos. «Canal 21». En la pantalla de televisión de la recepción se veía el habitual noticiario matinal. Un reportero estaba delante del juzgado, informando sobre el caso de un gran delincuente que había fingido su propia muerte para eludir deudas. La cámara mostraba al hombre esposado, un Nate demacrado y envejecido. Abby observó la pantalla con una especie de interés indiferente. El hombre parecía un extraño, como un personaje de una vieja película que había visto alguna vez. Más tarde leyó los detalles en Internet. Lo encontraron en una pequeña ciudad de México, trabajando de camarero en un hotel junto a la playa y viviendo en una habitación del bar. Todos sus ahorros habían desaparecido y sus papeles de David Brooks no eran válidos. Por la noche, la madre de Nate llamó, llorando, pidiendo ir al juzgado para apoyar a su hijo. Abby se negó cortésmente. Tenía una cita importante y, en general, esta historia ya no le preocupaba. La vida seguía como siempre. La clínica iba ganando popularidad poco a poco. Cada vez llegaban más pacientes por recomendación. A Abby le gustaba trabajar para sí misma. Podía dedicar a cada niño el tiempo que necesitara sin tener que mirar las normas del hospital. En su tiempo libre, empezó a tomar clases de yoga y se apuntó a clases de español. Hizo nuevos amigos, sin sombras del pasado ni preguntas incómodas sobre su ex marido. Un día, Hoffman se sentó en la cafetería donde ella almorzaba. Seguía tan impecable con su traje gris. «¿Cómo está, SRA? ¿Marshall?» «Ahora solo Abby Rose. He recuperado mi apellido de soltera», asintió comprensivo. «Buena elección. Por cierto, su ex marido no resultó ser el cliente más agradable. Tuve que pasar mucho tiempo convenciéndole de que íbamos en serio. Vi las noticias». «Esa es solo la parte oficial de la historia», sonrió Hoffman. «También está la no oficial, sobre cómo el hombre perdió todo lo que intentó ganar con el engaño, trabajo, reputación, relaciones, dinero, poco a poco, día a día. Están haciendo un buen trabajo. Solo estamos restaurando la justicia. Cada uno tiene lo que se merece». Se marchó tan silenciosamente como había aparecido. Abby se terminó el café y volvió a la clínica. Tenía una cita. Al anochecer, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en una celda, estaba el hombre al que una vez había amado. El hombre que había traicionado su confianza y arruinado su vida juntos. Ahora estaba recibiendo su merecido, no de ella, sino de la gente muy seria a la que había vendido sus deudas.
Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, la última formalidad que quedaba por resolver. Mañana se los llevaría al abogado y esta historia pasaría a formar parte del pasado. Por la mañana se despertó con una sensación de ligereza. Le esperaba un día normal de trabajo, pacientes, papeleo, llamadas, la vida corriente de una persona corriente, sin dramas ni sobresaltos, exactamente como debería ser. Un nuevo capítulo en su vida no empezó en el momento en que firmó con Hoffman. No fue cuando vio a Nate en las noticias. Fue ahora, cuando por fin se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Cogió el coche y se dirigió a la clínica. Iba a ser un buen día, soleado, tranquilo y perfectamente normal.